Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Caballero, soy el responsable de Mercado de Capitales de Renta Markets y vengo a hablaros de financiación alternativa, que bueno, pues poco a poco cada vez vamos escuchando más, tanto en la prensa financiera como en los medios, que la financiación alternativa es algo que está ya dentro de nuestra economía, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta para de ahora en adelante. Primera reflexión que quiero contaros sobre el tema de la financiación alternativa y de dónde viene, sobre todo, ¿no? Porque esto no es un movimiento que acabe de llegar y que se acabe de instaurar, ¿no? Viene de atrás y sobre todo en Estados Unidos ya venía de hace mucho tiempo. Estados Unidos están bastante adelantados respecto a la financiación alternativa como estamos en Europa. Pero sobre todo la primera reflexión que quiero que penséis y que tengáis en cuenta es que el ahorro de muchas personas es la financiación o el crédito de otras, ¿no? Hasta 2008, cuando ocurrió la crisis financiera que todos vivimos, casi todo el ahorro estaba canalizado en activos financieros que eran muy fáciles de entender. La gente hacía un depósito bancario al 5%, la gente compraba un bono del Tesoro al 5%, con una inflación al 1,5%, al 2%, y tenían su inversión hecha. ¿Qué pasó cuando vino la crisis? Que esos tipos de interés que nos estaban dando los depósitos bancarios, nos estaba dando la financiación al Tesoro, pues se acabaron. Y entonces hubo un movimiento para intentar sacar esa rentabilidad al ahorro en otras inversiones. Cuando nosotros estamos comprando, por ejemplo, un bono del Tesoro, ¿qué estamos haciendo? Pues financiar al gobierno, financiar al Tesoro. Le estamos dando crédito al gobierno, ¿no? Entonces, esos estándares que hasta entonces había, que eran muy fáciles de entender por todo el mundo, meto dinero en un depósito bancario, financio al gobierno, pues tuvieron que cambiar. Además, también hubo unas directrices en Europa, las cuales nos marcaban que había que desintermediar un poco la financiación bancaria. ¿Por qué? Porque habíamos vivido en ese tiempo que estábamos, el 90%, el 95% de las compañías que había entonces en España, todas ellas tenían una dependencia total o absoluta a los bancos. Cuando vino la crisis de 2008 y hubo esa crisis también financiera y bancaria, pues muchas de ellas los pasaron mal por tener esa dependencia. Con lo cual, todo esto nos ha hecho cambiar un poco de mentalidad, tanto a la parte de inversores, de ahorradores, que buscamos rentabilidad para tener ese extra de inversión sobre el ahorro, y también sobre compañías, de buscar otras fuentes de financiación. Las compañías buscan fuentes de financiación alternativas y los inversores lo que buscamos o lo que buscan en cada momento es inversión alternativa que ya no nos pueda cubrir pues, los gaps que no teníamos antes, como era pues, lo que digo, los depósitos bancarios, que ahora cualquier depósito bancario pues, no está remunerado. Con todo esto, podemos ver en los gráficos de la presentación que este movimiento, tanto en Europa como en España en concreto, a partir del 2010-2012 empezó a crecer. La financiación alternativa ya empezaba a existir dentro de las compañías. Ya las compañías habían pasado un proceso complicado con la financiación bancaria y querían ver alternativas a la financiación. Querían ver dónde podían buscar otro tipo de financiadores. ¿Por qué? Yo creo que la financiación alternativa tiene mucho sentido, tanto para las compañías como para los inversores, como he dicho antes, pero sobre todo para las compañías, porque cuando diversificas tus fuentes de financiación y no te concentras solamente en una de ellas, como había pasado anteriormente en el 2008 y anteriores ejercicios, pues si viene una época complicada, como han podido venir ahora después, épocas de la crisis del COVID y demás, no tienes tanta dependencia a una sola fuente y tienes más posibilidades de gestionar mejor tu compañía con financiación alternativa. Por otro lado, por el lado de los inversores, pues también cada vez han ido buscando más, han ido adaptando sus criterios de inversión, han ido adaptando sus equipos para invertir en productos que genera esta financiación alternativa. Como veis en el gráfico, pues, la curva ha sido exponencial tanto en Reino Unido como en Francia, como en Alemania y sobre todo en España. En España veníamos de todas las compañías superdependientes de la banca
y ahora ya empezamos a tener bastantes compañías, sobre todo medianas, y de la parte pyme de compañías, lo que es medianas en adelante, que ya tienen muy diversificadas sus fuentes de financiación. Esto hace pues, una mejor gestión para las compañías y esto hace que en futuras crisis que puedan venir, estas compañías pues, tengan más herramientas y tengan mejores condiciones para poder combatir estas crisis, ¿no? Sobre todo si son crisis financieras, ¿no? Si son crisis en las cuales pues, se empieza a cortar el crédito, hay restricciones. Ahora mismo también estamos viendo pues, otro movimiento de fusión de la banca, con lo cual cada vez el pool de financiadores bancarios se está reduciendo, pues las compañías tienen menos alternativas ahí y hay que buscar otro tipo de alternativas de financiación. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cada vez, en Europa, como digo, ya venía un poco haciéndose antes del 2008, en Estados Unidos era bastante frecuente, de hecho en Estados Unidos siempre ha habido como una dependencia a la banca mucho más baja que el resto de financiación. Las empresas de Estados Unidos pues están como un 30 o un 40% dependiendo de la banca y el resto de su pool de financiación es en fuentes de financiación alternativa. En Europa ahora yo creo que estamos intentando cambiar ese balance. En España más o menos estaremos en torno a 40%, 30% financiación alternativa y 60, 70 más o menos en financiación bancaria. Con todo esto, ¿qué ha pasado? Pues que se ha desarrollado un mercado de financiación alternativa o un nuevo modelo en el cual hay ya varias herramientas para financiar deuda, para financiar capital. Es decir, ya hay vehículos y hay herramientas para poder llegar a esos estadios de cada compañía. Sí que hay que tener en cuenta que dependiendo sobre todo del tamaño de las compañías, es decir, las compañías pequeñas o las microempresas tienen menos alternativas, menos herramientas para poder financiarse y las grandes evidentemente pues tienen muchas más, porque tienen, bueno, pues, su balance es más adaptable a que esas fuentes de financiación alternativa o no bancaria pues, se puedan utilizar. Pero ya hay, es una realidad que ya hay para las pequeñas empresas financiación, vía capital, como puede ser por ejemplo el crowd equity, el Business Angels, el MAP, por ejemplo, no para compañías tan pequeñas, pero ya sí que hay compañías medianas que pueden salir al mercado alternativo bursátil. Y luego también tenemos la parte de deuda, que tiene un poco más de crecimiento. Pues para compañías pequeñas, por ejemplo, tenemos el crowdlending, que es algo que ya está aquí y se está instaurando, y hay muchas compañías que se financian esos pequeños préstamos o micropréstamos a través de crowdlending. Tenemos algo que ha eclosionado bastante en los últimos 10 años en España, que es, bueno, y en Europa también, pero sobre todo en España lo empezamos a oír ya y hay bastantes fondos que se dedican a esto, que son los fondos de direct lending. Son fondos que invierten directamente en deuda de las compañías, pero en deuda ad hoc, no de grandes compañías. Hacen préstamos directos a las compañías con unas condiciones determinadas, establecidos, y ya no son tickets tan grandes, ¿no? Son tickets más adecuados a compañías medianas. Tenemos también en España, que se desarrolló también a partir de 2012, el mercado alternativo de renta fija, que muchas compañías ya están empezando a salir al mercado, a emitir bonos, a emitir pagarés, a tener frecuencia y recurrencia en sus programas de pagarés y de bonos con los inversores. Por otro lado, como decía antes, los inversores ya están acostumbrados y ya son recurrentes en la compra y en la adquisición de esos pagarés y de esos bonos, con lo cual ya empieza a ser bastante usual que haya compañías que durante todo el año pues consigan esa financiación alternativa a través del mercado alternativo de renta fija. Y hay diferentes herramientas, como digo, que son ya muy útiles y que merecen la pena investigar dependiendo en qué compañía te encuentres o qué tipo de compañía dirijas, para poder conseguir financiación fuera del circuito bancario. Por ejemplo, nosotros en Renta Market tenemos actualmente un fondo de direct lending que se llama Renta Market Pulsar, el cual está teniendo bastante acogida tanto por inversores como por compañías. Financiamos compañías a través de deuda en una operativa, bueno, un poco especial, que hacemos sale and leaseback o leasing, arrendamiento financiero,
y hacemos ticket pues, de entre 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, algo más usual, ¿no? No nos vamos a compañías tan grandes, ¿no? Aquí estamos en el target de compañías medianas, de 10 millones de ventas, 1 de EBITDA, y bueno, pues como este fondo, pues hay un montón de fondos en el mercado que ya están saliendo y que dan financiación a compañías. También nosotros, por ejemplo, somos bastante activos en Renta Markets en la parte del mercado alternativo, ayudamos a compañías a listar sus programas de pagarés, sus programas de bonos, ponemos la oferta y la demanda y la agrupamos con inversores, encontramos inversores que quieran invertir en pagarés de compañías, en bonos. Bueno, somos bastante activos en este tipo de operaciones. Pero como digo, sobre todo la reflexión que tiene más sentido de todo lo que es la financiación alternativa es que lo que hasta hace unos años escuchábamos que era algo que parecía inalcanzable de cara sobre todo a la parte de los corporates, de las compañías, de poder buscar otras fuentes de financiación, pues ahora es una realidad, y es una realidad que va creciendo, es una realidad que poco a poco la hemos metido dentro de nuestra vorágine financiera, por decir esto, vorágine o vida financiera, y es algo que yo creo, vamos, soy bastante pro financiación alternativa en este sentido, que va a crecer, que nos va a dar muchas alegrías, que nos va a dar muchas satisfacciones y que es algo que vamos a convivir con ello en los próximos años. Al final, la tendencia de Estados Unidos, como decíamos, ya de hace tiempo, de la parte de shadow banking, que lo llamaban, como pues, que la financiación en una compañía depende un 30% bancario y un 70% el resto de fuentes de financiación, creo que en Europa y en España pues, conseguiremos llegar a esos porcentajes y a tener unos balances en las compañías mucho más saneados en ese sentido, con muchas más alternativas y con más competitivos. Y por la parte de los inversores, pues también, al final los inversores lo que buscan es rentabilidad y para sacar esa rentabilidad extra que se exige a muchas de las carteras o a muchos de los portfolios, pues hay que buscar este tipo de financiación para poder sacar esa rentabilidad. Espero que la financiación alternativa haya venido para quedarse y que os sirva de herramienta para vuestro futuro. Muchas gracias.